a que en esta hora puedas tú orar conmigo un momento, decirle al Señor lo que hay en tu corazón, sabiendo de que Dios puede darte esa paz que necesitas. Si tú necesitas paz el día de hoy, pues Dios te puede dar paz, puede darte una nueva relación con Él si tú lo quieres. Oramos un momento. Señor, gracias te damos en esta hora de la tarde, porque tú, Señor, has estado con nosotros, porque tú, Señor, eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Hasta el día de hoy, Señor, nosotros estamos aquí, y hasta el día de hoy, Padre, nos has mantenido en este lugar. Estamos bajo tu cobertura. Gracias, Señor. Gracias por todas aquellas personas que han entregado su corazón y su vida a ti, y que tú puedas, Señor del cielo, bendecir a cada uno de ellos, Señor, por nombre. Ese es nuestro deseo, Señor, que tú bendigas a todos. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio de estar aquí una vez más, y ayúdanos, Señor, a poder hablar con denuedo tus palabras, con mucho temor hacia ti, Señor. Cuida, Señor, nuestra boca de no hablar cosas que no son parte de tu palabra, sino ayúdanos a enfocarnos, Señor, en tu palabra, para que podamos dejar algo en el corazón de nuestros oyentes, Señor. Bendice a los directivos de Radio Evolución, a todos los que conforman parte de esta radio, Señor. Te ponemos en tus manos la vida de Rudy, la vida de Blanca, la vida de todos los locutores que están acá, Señor. Yo sé que tú tienes un plan y un propósito maravilloso para con ellos, oh Dios. Gracias en esta hora de la tarde, Señor. Bendito sea tu nombre en esta hora. Amén. Muy bien, en esta hora de la tarde quisiera retomar un momento más la bendita palabra de Dios. Quiero hablar un momento acerca de lo que la Biblia nos enseña en el capítulo 5 del Evangelio según Mateo. Ustedes saben que ya llevamos un par de meses ya hablando acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son las condiciones que Dios quiere para que nosotros podamos entrar a tener una buena relación con Él, y por ende pues estar en la presencia de Dios. Las bienaventuranzas son enseñanzas que Dios nos ha dejado a través de Jesús, para que nosotros podamos llegar a entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en esta hora quisiera hablar, como lo dijimos la semana pasada, la semana pasada hablamos de los pacificadores y dijimos que hoy íbamos a hablar un poco acerca de del versículo 8, donde dice la palabra de Dios: los que tienen un corazón limpio verán a Dios. Entonces queremos iniciar en esta hora de la tarde hablando de eso, pero antes de eso queremos darle lectura a la palabra del Señor, y esta lectura de la palabra del Señor nos va a dar un contexto de lo que nosotros vamos a querer hablar hoy. Dice la palabra de Dios, tengo aquí la versión textual, dice aquí: cierto día, al ver a las multitudes, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y decía en su enseñanza: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios bendice a los que son humildes,
porque ellos heredarán la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los Dios bendice a los compasivos, porque estos serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y el versículo 9 dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Muy bien. En programas pasados hemos hablado acerca del contexto de esta palabra, Jesús subiendo al monte, enseñando a la gente y a sus discípulos, dejando el Señor Jesús las condiciones ideales para nosotros poder acercarnos a Él y estar en el reino de Cristo, y por ende al final llegar a la misma presencia de Dios. Hablamos ya acerca de los pobres en espíritu, los que necesitan consuelo, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia. La semana pasada nos saltamos el versículo 8 porque teníamos un propósito que cumplir. Y hoy pues queremos hablar el versículo 8 y dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Muy bien. Es una bienaventuranza, como dijimos. La bienaventuranza es la condición donde Dios aprueba al hombre, a la mujer. Y miramos acá que esta bienaventuranza tiene mucho que ver con las condiciones que Dios, como les decía hace un rato, las condiciones que Dios desea que el hombre tenga para que tenga una buena relación con Él. Y ahora en esta bienaventuranza dice aquí la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Queremos hacer énfasis en 2 o 3 puntos acá. El primero tiene que ver con la cuestión de lo que significa la palabra limpio, puro, y 2 contextos totalmente distintos. El contexto que nuestro Señor Jesús, nosotros miramos cómo fue su vida aquí en la tierra y cómo es la vida de los seres humanos. Muchas veces nosotros pensamos, cuando leemos este versículo y dice: los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, y rápidamente venimos y nos ponemos en la mente: entonces yo no puedo ver a Dios. ¿Por qué? Porque yo no soy de limpio corazón. Enlazamos la limpieza o la pureza del corazón con algo perfecto, que no ha pecado, un hombre, un ser que no ha pecado. Pero en realidad la palabra del Señor, cuando está hablando de limpio corazón, está hablando, o cuando está hablando de corazón puro o de limpio corazón, está hablando de alguien que ha recibido limpieza en su corazón. ¿Por qué le digo eso? Una de las cosas que nosotros debemos de entender como humanos que somos es que nosotros en esta tierra sinceramente no somos y no estamos limpios delante de Dios o exentos de pecado. No hay ningún ser en esta vida, en esta tierra, que pueda decir: yo sí estoy libre de pecado, fuera de pecado, no hay pecado en mí. No hay ningún ser humano creado por Dios, no hay ni uno. Pero la palabra del Señor relaciona la santidad con el poder ver a Dios. Y esta palabra que estamos hablando ahorita, esta bienaventuranza, cabalmente vincula eso. Relaciona la santidad en la vida de la persona
que tiene hambre y sed de justicia, que llora por la misericordia de Dios y que en consecuencia de haber sido perdonado, ahora vive limpio y puro para Dios. Aquella persona que ha pasado todo este proceso y ahora tiene una vida limpia, este es apto para ver a Dios. En realidad, como les dije, no hay ningún ser humano que sea perfecto delante de Dios. La limpieza, oiga, este es un punto importante que quiero dejarte en el corazón en esta hora de la tarde. La limpieza de nuestra vida radica en que tengamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Por nosotros mismos no podemos limpiarnos. Veamos lo que dice la Biblia. Muchas personas creen que por sus propios medios pueden limpiarse o que pueden estar puros delante de Dios, pero no, la Biblia no dice eso. En el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, miramos esta verdad. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, verso 5, dice: vio entonces Yahvé, o Jehová, que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente al mal continuamente. En esta semana me tomé el tiempo de leer cuando el primer libro del Génesis, en el primer libro de la Biblia llamado Génesis, habla acerca de cómo Dios creó al ser humano. Habla de cómo Dios creó al hombre, a la mujer. Y dijo Dios que cuando Dios creó a los seres humanos, obviamente los creó sin pecado, los creó en una condición de vida excelente, en una vida que de verdad era una vida especial en la presencia de Dios. Y dijo Dios que lo que había hecho era extraordinariamente bueno. Lamentablemente la palabra de Dios nos muestra que el hombre, cuando digo lamentablemente me estoy refiriendo al acto del hombre de haber pecado. Ya en el capítulo 3 miramos la desobediencia del hombre y el hombre empezó a caer decadentemente en el pecado. En una manera circular, cada vez más y cada vez más el hombre cayó en decadencia. El pecado degeneró la vida del hombre hasta llegar al punto que miramos ahorita aquí en Génesis capítulo 6 verso 5, donde la palabra del Señor nos dice de esta manera: vio Jehová, vio Yahvé la maldad del hombre, dice, que se había multiplicado en la tierra. Oiga eso. Estaba en el mero inicio de la creación. Estamos hablando de los primeros 6 capítulos de la Biblia, Génesis. Obviamente conlleva muchos años, ¿verdad? Pero miramos que desde los tiempos antiguos el hombre fracasó. El hombre, por el pecado, fue decayéndose y haciéndose cada vez más malo su corazón. Hubo mucha maldad en la vida del hombre. Y ya en el capítulo 6 ya Dios dice que vio la maldad del hombre y que se había multiplicado y que toda la forma, oiga la palabra que yo tengo que decir, y que toda forma de pensamiento, dice, del corazón del hombre era solamente para el mal. Obviamente podemos decir entonces, este hombre no es de limpio corazón. Es una persona que no tiene corazón limpio, por ende no puede ver a Dios. Y también la palabra del Señor habla más acá,
Jeremías 17:9, ya un tiempo muy después del Génesis, dice el profeta Jeremías de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. Aunque nosotros de verdad nos creamos las mansas palomas, es una forma figurada de hablar, o que nos sintamos que tal vez ya solo alitas nos faltan para irnos al cielo, la Biblia dice que puede ser que nuestro corazón nos esté engañando, porque más engañoso que todas las cosas es el corazón perverso. Entonces, son dos contextos totalmente donde nosotros miramos que el hombre es un ser que no está limpio. No es un ser inmaculado delante de Dios. La palabra inmaculado quiere decir que no tiene ninguna mancha o que no tiene ninguna tacha, que es completamente limpio delante de Dios. Ningún ser humano es inmaculado delante de Dios. Que quede claro. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando dice acá la palabra del Señor, que los de limpio corazón pueden ver a Dios, porque así lo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En este contexto de la palabra puro o limpio tiene que ver con el haber sido limpiado con la sangre de Jesús. Quiero decirte que por nuestros propios medios nosotros no podemos llegar a ser limpios delante de Dios, y es por eso que tuvo que venir Jesús a limpiarnos de nuestros pecados. Esto es algo tan profundo, pero es muy entendible cuando nosotros miramos la Biblia. Dice Juan en el capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista miraba a Jesús pasar predicando en las tierras de Israel, en los pueblos, Juan el Bautista lo vio y le dijo a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga eso. El objetivo, la razón del por cual Dios mandó a Jesús acá a la tierra, tiene que ver con ese deseo de Dios de limpiar el corazón del hombre. Eso es misericordia. Eso es algo tan hermoso que nosotros lo podamos entender, porque Dios no nos abandonó en nuestros delitos y pecados, en la muerte en que estábamos. No nos abandonó en ese lapso, en esa vida que llevamos, porque Dios es bueno y quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, y de esa manera nosotros podemos tener una segunda oportunidad y podemos tener una limpieza en nuestro corazón cuando Cristo Jesús se posesiona en nosotros. Es interesante. La palabra de Dios dice que el ser humano por sí mismo no puede entrar a la presencia de Dios. Pero el bienaventurado, dice, puede ver a Dios. El bienaventurado, el que tiene el corazón limpio, puede ver a Dios. La única manera que nosotros podamos presentarnos limpios delante de Dios es a través de la persona de Jesús. La persona de Jesús es, ya lo hemos dicho en algunos otros pasajes, en unos programas anteriores, dice la palabra de Dios que Él cargó nuestros pecados, y Él, a la hora de cargar nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados. Por eso aquella persona que tiene
limpio el corazón, es porque Cristo ha sido el autor de esa limpieza en su vida. La palabra de Dios, entonces, como primer punto, dice que nosotros los seres humanos no podemos limpiarnos delante de Dios por nosotros mismos. Antes bien, Génesis, Jeremías y muchos versículos más en la palabra dice que nosotros estábamos siempre en lo malo, hacer lo malo, hacer lo que no es bueno, y eso es la vida de las personas que no tienen a Cristo Jesús. Miramos después en la palabra del Señor. Por eso es que nosotros predicamos a Jesucristo. Hablamos de este Dios y no nos avergüenza predicarlo delante de todas las personas. Porque la palabra de Dios es tan importante que nosotros debemos de entenderlo. Quiero hablarles de un pasaje. Juan capítulo 8, versos 44 al 47. Oigan lo que dice acá. El Señor Jesús está hablándoles a la gente que se creía limpio de corazón, se creía santo, se creían lo mejorcito de la religión. Oigan lo que les dice el Señor Jesús en estas frases. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Oiga eso. Ese es el contraste con Satanás. Pero oiga lo que dice después. De lo suyo habla, pues es mentiroso y es padre de mentira. Verso 45. Ya Jesús hablando de sí mismo. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? En otras palabras, ¿quién me puede decir si hay alguno de vosotros que pueda decir que yo soy un hombre pecador? Lo dijo Jesús cuando estaba en los días de su carne, cuando estaba aquí en su humanidad. Entonces, con esa declaración estaba diciendo que él era totalmente distinto a los hombres. Él era un ser santo y puro y limpio delante de Dios. Era alguien que no tenía nada de pecado en su vida. Dice: yo les digo la verdad y no me creéis. Pero ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Les dijo el Señor. El que es de Dios, dice, oye las palabras de Dios, pero ustedes no oís mis palabras porque no son de Dios. A Jesús, los grandes líderes religiosos lo rechazaron, lo despreciaron. Él fue un varón de dolores, dice Isaías en los últimos capítulos de la palabra. Miramos que él, aunque estuvo aquí en un cuerpo humano, estuvo caminando entre las gentes y todo, él no cometió pecado alguno. Esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros, entre Jesús y nosotros. Hebreos 7, 22 al 26, de la misma manera nos enseña este principio de la palabra, o esta doctrina de la palabra, esta enseñanza, porque otra vez el autor a los hebreos, refiriéndose a Jesús, dice esto: de igual manera Jesús ha sido constituido el garante, la garantía de un mejor pacto. En el versículo 23 dice una comparación entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Jesús. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Oigan esto.
Un principio que nosotros hemos visto en la palabra de Dios: nosotros morimos porque no somos limpios delante de Dios. Nosotros morimos porque somos pecadores, estamos afectados por el pecado. La palabra de Dios dice que por medio de un hombre entró el pecado al mundo. Y cuando entró el pecado al hombre, a la vida del hombre, el hombre murió. Murió con la comunión con Dios y murió también físicamente. Oiga esto es muy importante que entendamos. Entonces, cuando Jesús acá cuando el autor a los Hebreos, habla de esto, está diciendo entonces que estos tenían que ser muchos, porque estos sacerdotes también eran pecadores. O sea, no podían ellos tener un sacerdocio perpetuo como el sacerdocio de Cristo. Y entonces, dice la palabra del Señor acá: pero Jesús, a causa de que permanece para siempre, dice, o sea, Él tiene vida en sí mismo y para siempre, dice, tiene un sacerdocio que no se transmite a los hombres. Dice aquí el 25, por la cual puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, a los que se acercan a Dios por medio de Él, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio de Jesús hoy en día es el sacerdocio eterno. Hoy Jesús tiene una función de sacerdote en los cielos. Él no va a decir, voy a dejar mi sacerdocio ahora y ahora pues va a ser otro sacerdote. No, como en el antiguo pacto, los israelitas que tenían sacerdotes levitas, los sacerdotes tenían que ser cambiados porque morían, porque tenían pecado. Pero en el caso de Jesús, Jesús no pecó. Él tiene vida en sí mismo y no tiene nada que decir, que no se le puede decir, bueno, que fue a un hombre pecador y todo. Y por eso el autor a los Hebreos dice, Él también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, y todavía vive para interceder por ellos. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Porque no solo nos salva, no solo nos limpia el corazón, no solo nos limpia de los pecados, no solo nos quita, nos imputa el pecado de nuestra vida, sino todavía intercede por nosotros por causa de nuestra debilidad. Aleluya, alabado sea el Señor en esta hora de la tarde, porque ¿qué misericordia es esa, pues? Nosotros actuando de una manera incorrecta, pero sabiendo de que nosotros queremos hacer lo correcto, Él está pidiendo al Padre por nosotros. Esa es la palabra interceder. Pero dice, sigue diciendo esta bendita palabra, dice, porque tal sumo sacerdote nos conviene, nos convenía, porque Él es santo, inocente, incontaminado, dice esta versión, pero hay otras versiones en español que dicen inmaculado. Hay muchas religiones que dicen, ponen a los hombres como inmaculados, pero no. La Biblia habla de un ser inmaculado, pero este es Jesús. El único inmaculado, el único sacrificio perfecto. Segunda de Corintios 5 dice, al que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como un pecado, al pecado mismo, para que nosotros hoy tuviéramos la oportunidad de acercarnos a Dios, porque el único que limpia el corazón del hombre es Cristo Jesús. El único que te va a limpiar tu vida es Cristo Jesús. No hay otro. Por tus propios méritos no vas a ser limpio. Por alguna religión X tampoco vas a ser. Si no crees en Jesús,
Si no tienes a Jesús en tu corazón, no eres limpio delante de Dios. No es que yo me la lleve, entonces tú eres limpio. No, por la misericordia de Dios, estamos aquí delante de ustedes. Estamos aquí hablándoles, diciéndoles que así de la manera que Dios nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados, como lo dicen las Santas Escrituras, de la misma manera puede perdonarte a ti y puede limpiar tu corazón. Puedes vivir una vida santa para Dios, porque eso es lo que enmarca también esta palabra, esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es interesante que a través de la historia de la humanidad, el hombre siempre ha querido limpiarse de sus pecados y estar bien con Dios. Siempre el hombre. Por eso es que existen las religiones, porque muchas personas quieren presentarse delante de Dios de una manera pura. Lamentablemente, Dios no estableció las religiones. Dios estableció un evangelio. Dios estableció la forma correcta de cómo poder llegar a ser limpio ante la presencia de Dios, porque reconocemos que tenemos un problema grave, y ese problema grave se llama pecado, y la única manera de poder ser limpio es a través de la fe en el Hijo de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 24 dice, ¿quién subirá al santo monte? El de corazón puro. El que ya tiene un corazón puro, sus acciones se manifiestan de una manera extraordinaria con su prójimo. Ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado ese corazón. Fíjense que en los tiempos de Jesús había una religión establecida, la religión de los judaizantes. Y los judaizantes eran hombres que creían que por el hecho de que ellos eran hombres que profesaban una religión, no tenían sentido el creer en Jesucristo. Creían ellos que Jesucristo era era una segunda opción, pero ponían énfasis en su religión. Por eso Jesús los reprendió grandemente a estos hombres religiosos. Y dice la palabra en el capítulo 23, 25 del Evangelio de Mateo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita en nuestro contexto rápido lo relacionamos con una persona que no nos está diciendo la verdad. Y es similar en la palabra de Dios, pero el hipócrita era aquella persona que jugaba un papel, actuaba, tenía una actuación. A eso era un hipócrita en el Nuevo Testamento. Eran como aquellas personas que actuaban en un teatro. Y cuando ellos actuaban en un teatro, no eran ellos, sino simplemente entraban a un personaje. Y eso es lo que les está diciendo el Señor. Ustedes son hipócritas, porque dan una apariencia de piedad. O sea, se la llevan de santos, se muestran santos delante de la gente, como que no tuvieran pecado, como que si fueran unos hombres de verdad de gran renombre. Pero son hipócritas. Por eso Él los condena. Cuando dice ay, no es un ay de dolor, sino es un ay de condena. Dice, ay de vosotros, porque limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Oiga eso. Oiga eso. Dice, ellos trataban la manera, obviamente aquí está hablando de una manera figurada el Señor cuando dice,
limpian afuera de la copa y el plato. Estos eran ritos externos que ellos hacían. Ellos consideraban hasta la hora de comer, eran tan meticulosos que limpiaban todo porque creían que lo externo los podía contaminar. O sea que ponían énfasis en las cosas externas, pero su corazón estaba lleno de maldad, lleno de rapiña, lleno de intemperancia. Dice, estos eran hombres que tenían odio, rencor en su corazón. ¿Y cuántas personas hay así hoy en día? Muchas personas viven una vida tal vez diciendo, bueno, yo trato la manera de ser bien, pero por dentro se están remordiendo, tienen tanto rencor, tienen tanta envidia en su vida que por el éxito tal vez de alguna persona están ellos viendo algo, como cómo hacerlo caer. Entonces, pero con sus labios dice, te felicito, pero no siente ese gozo en su corazón, porque lo que hay adentro es algo distinto a lo que muestra a la gente. Y eso era la acción que Jesús condenó de estos grandes hombres religiosos. Ellos daban énfasis, hasta decían, no me toques, yo soy más puro que tú, yo ayuno, yo hago oración aquí, yo allá, pero su corazón estaba lleno de maldad. Porque dice acá, ustedes están llenos de rapiña y de intemperancia. Fíjense que ellos habían llegado a tener un sistema religioso tan sofisticado que ellos eran los encargados de enseñar al pueblo y iban a las casas de las viudas, pero con pretexto hacían ellos grandes oraciones con tal de quitarle a las viudas sus posesiones. Imagínense qué corazón. Y lo estaban haciendo de una manera piadosa, dice. Pero por eso el Señor les dice, ustedes son como el sepulcro blanqueado. Por eso el Señor les dice, ustedes son ciegos. Ustedes primero deben de limpiar lo de adentro. Por eso dice la palabra, los de limpio corazón verán a Dios. No es lo externo. Primero, Dios tiene que trabajar en tu corazón. Tiene que trabajar en tu vida. Tienes que permitir que Jesús entre a tu corazón para que te cambie esas actitudes. De verdad, tenemos un problema grande. Tenemos muchas cosas malas en el corazón. Lo dice Génesis capítulo 6. Cuando empezamos dijimos que cada vez su corazón era constantemente a la maldad. Eso no ha cambiado, mis amigos. Eso no ha cambiado. El único que puede cambiar eso en nuestras actitudes es Jesús. Cuando nosotros ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él pone las virtudes de Él en nuestra vida y todas las cosas malas se van quedando, se van desechando. No podemos llamarnos cristianos y ser todavía con esa forma de ser. Dios es el único que puede ir cambiando nuestro corazón, limpiando nuestra vida, y de esa manera nosotros podemos llegar a ver a Dios. Nosotros somos conscientes cómo somos en nuestro corazón. Gracias a Dios, Dios no nos ha dado a nosotros un atributo que Él tiene, que se llama presciencia, y tiene que ver con el que Él sabe todo lo que hay en el corazón de cada ser humano. Si nosotros tuviéramos ese atributo, esa característica, Dios nos hubiera regalado el ver lo que hay en el corazón de nuestro prójimo. Nosotros nos iríamos de espalda. ¿Qué si es mi amigo? Pero eso está pensando de mí, entonces es un hipócrita. Rápidamente condenaríamos a las personas, pero bendito sea Dios que no nos ha dejado esa característica de Él.
Pero Él sí lo sabe. Y lo más extraordinario, mis amigos, mis hermanos, en esta tarde, que aunque Él sabe cómo somos, todavía así Él nos muestra misericordia y quiere limpiar nuestro corazón. Esa es la gracia, es la bendición de Dios, que hasta el día de hoy Él quiere limpiar nuestra vida. Él quiere entrar a nuestro corazón y limpiar nuestro corazón. Esa es la bendita palabra de Dios que en esta tarde te estoy anunciando. Eso no lo va a hacer ningún hombre. Si tú le permites que Dios entre a tu vida, si tú le permites a Cristo entrar en tu corazón, ese odio, ese rencor, esa envidia que te está carcomiendo, Dios lo puede sacar de tu vida y tú vas a ser un hombre, una mujer de un corazón limpio, y de esa manera tú le vas a poder darle la honra y la gloria a Dios como se debe. Porque el único que puede limpiar el corazón es Dios. Estos hombres del capítulo 23 de Mateo no querían nada. Ellos ya estaban establecidos, tenían una posición, tenían una religión. Ya no querían nada. Pero el Señor Jesús les dice: limpia primero lo de adentro de la copa, para que también lo de afuera esté limpio. Qué lindo, ¿verdad? Dice otra palabra, que donde está el tesoro, ahí va a estar tu corazón. Mucha gente, por las formas que nosotros miramos a las personas que hablan, si una persona solo se enfoca en hablarte de adulterio, de mujeres, de todo, una vez más, bendito sea Dios en esta tarde, del mal tesoro del corazón habla la boca. Si una persona habla solo cosas, palabras soeces y todo, eso es lo que hay en el corazón. Y esa persona no va a poder ver a Dios si sigue de esa manera. Pero como no hay ningún ser humano perfecto delante de Dios, el único que puede dar perfección a la vida del hombre, santidad, es Cristo. Entonces miramos acá. Miramos que Cristo nos limpia de todo pecado. Nos establece. A través de Cristo podemos llegar a ver a Dios. Te lo dejo en tu corazón. Te lo digo así. Estos hombres fariseos Jesús los comparó como sepulcros blanqueados. Dígame usted, mi querido amigo, hermano que me está viendo en esta hora de la tarde. Aunque usted vaya el 1 de noviembre a pintar afuera el panteón de su ser querido, no estoy en contra de eso, pinta y todo, dígame usted una realidad. ¿Cómo está dentro de ese panteón? ¿Será que habrán buenos olores? No. Olores fétidos, huesos, podredumbre, cosas desagradables. Aunque sean nuestros seres queridos, pero ahí están los cuerpos. Pero causa hediondez todo eso, ¿verdad? Y Jesús los compara así a estos hombres. Ustedes son como esos sepulcros blanqueados, pero están llenos de inmundicias. Debemos de reconocer que somos hombres y mujeres que estamos llenos de pecado, y el único que puede limpiar nuestra vida se llama Jesús. ¿Y cómo es eso? ¿Será que Cristo sí puede limpiar pecados? Claro que sí. Él nos puede limpiar porque a eso vino Él. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21,
al 24 dice de la siguiente manera: porque para esto fuisteis llamados, pues también el Cristo o el Mesías o Jesucristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que ustedes puedan seguir sus pasos. Versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Oiga esta característica de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual no hizo pecado. ¿Qué quiere decir eso? No pecó. Mahum rumak shuben yahaf. Mahum rumak no hizo pecado. No cometió pecado alguno. Oiga eso. Ni fue hallado engaño en su boca. Ya dijimos que lo que hay en el corazón es lo que sale a la boca. O sea que, en otras palabras, nuestro Señor Jesús no tenía pecado, no había engaño en él. Por eso dice, cuando era maldecido no replicaba con maldición, padeció y no amenazó, sino encomendaba su vida al que juzga justamente. Se encomendaba al que juzga justamente. Versículo 24, y eso es lo que quiero y dejo en tu corazón en esta hora. Dice acá: él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, habiendo muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fuimos sanados. Iniciamos con esta palabra bendita que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dijimos que ningún ser humano es limpio de corazón por sí mismo, antes bien lleno de pecado. Engañoso es el corazón más que otra de todas las cosas. Pero hubo uno que sí fue sin pecado: Jesús. Hablamos de Hebreos, dice que fue santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores. No hubo pecado en él. Muy bien. Dice eso. Hablamos también de Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Habrá alguno que me pueda decir que yo soy pecador? Decía Jesús a sus contrincantes. Y ninguno le halló pecado alguno. Hasta para acusarle, cuando le estaban sentenciando a muerte, los mismos fariseos no encontraban nada de qué acusarlo, hasta que aparecieron testigos falsos para poder mandarlo a la muerte. Y este versículo que acabo de leer acá dice: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, el santo por los pecadores, para que los pecadores pudieran ser santos. ¿Qué le parece? Para que los pecadores pudiéramos ser limpios de corazón, para que nosotros los pecadores pudiéramos ver a Dios. Murió Jesús por nosotros. No murió Héctor, no murió Felipe, no murió ningún apóstol por nosotros. Jesucristo fue el que murió. Por su condición de santo, por su condición de inmaculado, fue recibido su sacrificio por cada uno de nosotros. Y ahora todo aquel que confiesa el nombre de Jesús como su Señor y Salvador es limpio de corazón. Le dan la oportunidad de limpiar su vida. Pero ahora que ya estamos acá en el Evangelio, Dios no desea que nosotros tomemos el Evangelio como una religión más.
Él quiere que nosotros estemos con un corazón humilde, sencillo delante de Él, limpio de todo pecado. Sacar los rencores, las angustias, las envidias, todas esas cosas que carcomen, que no nos hacen ser felices y estar en la presencia de Dios. A eso se refiere cuando dice, bienaventurado el de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es interesante esta palabra. Quiero dejártelo en tu corazón en esta hora. Que Dios te continúe bendiciendo. Puedes seguir escuchando Radio Evolución porque estamos aquí un momento más. Tenemos cantos de alabanza y seguramente va a venir Oscar, también nos va a traer un mensaje. Pero lo que quiero dejarte en tu corazón es, hay una forma de limpiar nuestro corazón delante de Dios, y eso es, entreguemos nuestra vida a Jesús. Que Dios te bendiga en esta hora de la tarde, y puedes seguir esta predicación también por YouTube, el programa Las Buenas Nuevas de Salvación, o Héctor Bacajol, búscalo ahí en YouTube, puedes seguir esta predicación. También estamos en la radio online, Radio Fuente de Vida Xenacó, blogspot.com. Estamos ahora transmitiendo en Facebook y a través de la radio local, que es Radio Evolución, que también está en la página de internet www.evolucionxenacó.com. Que el Señor les bendiga entonces y será hasta una próxima. Todavía me ha guardado.
La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. Levanta tus manos y di conmigo: la unción está obrando en mí, haciéndome libre, haciéndome libre. La unción está obrando en mí. Levanta tu voz, levanta tu voz. La unción está obrando en mí. Sí, Señor. La unción está obrando en mí. Dilo. Haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Ahora di conmigo: me libra de todo dolor. Sí, me libra de todo dolor. Por sus llagas fui sanado. Me libra de todo dolor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Deja que fluya su unción sobre ti. Solo levanta tus manos y deja que su unción fluya. Haciéndome libre, haciéndome libre, haciéndome libre. Sí, Señor. Recibimos tu unción, la unción que sana, la unción que liberta, la unción que transforma y restaura. Solo levanta tus manos, mi hermano, y di conmigo: yo recibo de esa unción poderosa. Yo recibo lo que tú tienes para mí hoy. Espíritu Santo, por tu unción, yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Soy libre.